Hermanos, hermanas, el día de hoy, si quieren saber un poquito más acerca de los apóstoles, continúen viendo el video. Hermanos, cuando hablamos de los apóstoles muchas veces nos quedan dudas. ¿Por qué? Porque solamente conocemos a algunos por la veneración que tienen, por el culto que tienen, porque son los más sonados y hay algunos que a veces ni siquiera no sabemos su nombre. Por eso hoy quiero hablar un poquito de los apóstoles, pero ciertamente en este único video no voy a poder agotar acerca de todo lo que son los apóstoles. Por eso podríamos llamar que este va a ser el primer capítulo de una serie que vamos a llamar La vida y los hechos de los apóstoles. Y hablando de los hechos de los apóstoles, no me refiero al libro de los hechos de los apóstoles, que como cuando estaba estudiando en el seminario, el padre que nos dio la materia precisamente de Lucas y Hechos de los Apóstoles, nos dijo, aunque realmente tendría que llamarse Hechos de Pedro y Pablo. ¿Por qué? Porque realmente los grandes protagonistas de los Hechos de los Apóstoles solamente son los apóstoles Pedro y Pablo. Pero bueno, tenemos que preguntarnos, ¿quiénes son los apóstoles? ¿Por qué el Señor los llama? ¿Qué es lo que ve de extraño en ellos? Y es así que tenemos que decir que Jesús se considera un maestro porque hasta los mismos rabinos, otros maestros, le llaman maestro a Jesús. Inclusive algunos fariseos, como por ejemplo Nicodemo, cuando va a verlo de noche, le dice, maestro, sabemos que tú vienes de parte de Dios como maestro. Entonces es precisamente, Jesús tenía la concepción de ser un maestro. Y cada maestro tenía sus discípulos. Primeramente, los primeros discípulos de Jesús van a ser discípulos de Juan el Bautista. Podemos recordar el pasaje cuando los discípulos de Juan van a ver a Jesús para preguntarle que si es el Mesías o que si tienen que esperar a otro. Y es cuando se quedan todo un día con él y les dice Jesús esa frase, díganle a Juan todo lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los sordos oyen, los leprosos quedan limpios. Y es precisamente, y se predica la palabra de Dios. Y es precisamente eso que va a marcar este inicio del discipulado de Jesús, o más bien los discípulos de Jesús. Ahí se van a ir agregando. Inclusive podemos saber por las páginas del Evangelio que no solamente tiene discípulos varones, también algunas mujeres que lo siguieron desde Galilea. Y es precisamente en este punto en donde podemos descubrir que Jesús tiene un mensaje universal. Y también lo podemos descubrir en las páginas del Evangelio, que su ministerio o su predicación es universal. Les habla a los campesinos, les habla a los pastores, les habla inclusive a los pescadores, les habla a las amas de casa. Cada uno que escuchaba a Jesús podía entender sus ejemplos o las parábolas, porque el Señor tomaba los hechos cotidianos de cada uno de ellos para poder así hablar del reino de Dios. Pero viene la pregunta interesante, ¿quiénes son los apóstoles? Los apóstoles son un grupo especial entre todos sus discípulos. Son discípulos porque han estado aprendiendo de Jesús como los demás discípulos. Pero también tienen una misión especial. Son enviados. Eso es lo que significa apóstol. Y es ahí donde podemos encontrar en el Evangelio de San Marcos, en su capítulo número
3, en el versículo 13 al 19, podemos encontrar precisamente lo que nos habla de la elección de estos hombres. Y nos dice: subió al monte y llamó a los que él quiso, y vinieron junto a él. Instituyó 12, para que estuvieran con él, para enviarlos a predicar, con poder de expulsar los demonios. Instituyó a los 12, y puso a Simón el nombre de Pedro, a Santiago el de Zebedeo, y a Juan, el hermano de Santiago, a quienes puso por nombre Boanerges, es decir, hijos del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago el de Alfeo, Tadeo, Simón el cananeo, y Judas Iscariote, el mismo que lo entregó. Y es precisamente estos son los nombres. Y aquí podemos descubrir a un Bartolomé, pero también hay otro pasaje en donde está la llamada de Natanael. Entonces es precisamente Bartolomé, también se le puede conocer como Natanael. Y cada uno de ellos tuvo su misión especial. Todos fueron enviados, inclusive Judas Iscariote. Judas Iscariote encontró el poder del Señor, vio todo lo que el Señor podía hacer, pero aún así le ganó su parte humana. Y en el momento más importante, cuando tenía que pedir perdón a Dios, él se negó a la misericordia. Él sintió que no tenía perdón de Dios, y es lo que hizo que se condenara. Pedro también podemos descubrir que lo traiciona, una traición mucho más leve, en la negación. Pero ¿por qué le digo que es una traición? Porque el Señor le había advertido. Y Pedro se puso a decir que no, que inclusive si tenía que morir, él iba a estar junto a Jesús. Y ahora sí que en el momento de la prueba, en el momento en donde estaba viendo todo lo que pasaba, traiciona a Jesús porque sabiendo que era discípulo y apóstol, y ahora sí que él tenía un puesto un poquito más relevante que los demás, porque era el primero entre los hermanos, lo niega. Pero Pedro confió en la misericordia de Dios, y es lo que hizo que no cayera precisamente en la condenación. Por eso, son hombres que acompañaron a Jesús de distintos estratos sociales, de distintas situaciones. Por ejemplo, Pedro, Andrés, Santiago, Juan, pescadores, Mateo, pues recaudador de impuestos, que son los que sabemos bien su profesión. Los demás como tal no la sabemos, pero por ejemplo podemos ver a Felipe, que es el que le dice: Señor, muéstranos al Padre. Podemos ver a Tomás, que va a ser muy famosa sobre todo su participación en la resurrección, cuando no está con los demás, y le dicen: ha resucitado el Señor. Y él dice: si no meto mi dedo en la señal de los clavos, si no meto mi mano en su costado, no voy a creer. Y es precisamente ahí donde encontramos igual que todos podemos cometer errores, pero el Señor siempre nos llama a la conversión. Y también pues tenemos a otros dos apóstoles, Matías, que va a ser elegido en lugar de Judas Iscariote, y también tenemos a Pablo, que él va a ser llamado también por el mismo Señor para que sea el apóstol de los gentiles, para que vaya y comunique a los gentiles quién es Jesús y que también Dios es un Padre amoroso. Por eso podríamos decir que pues hay, en lugar de 12 apóstoles, 14 apóstoles. Uno que se suicida, Judas. Uno que toma el lugar de Judas, Matías. Y uno que se agrega. Y también hasta podríamos hablar de una apóstol,
la apóstol de los apóstoles, María Magdalena, que recibe del Señor precisamente esa misión de ir y decir a sus hermanos que Cristo ha resucitado. Si quieres conocer más de cada uno de los apóstoles, no te pierdas esta serie de los apóstoles. Recuerda que Dios es amor y te ama. Dios les bendiga. Misioneros de Jesús.